Muchísimas gracias, hermanos. Me siento en casa. Espero que el Señor pueda añadir bendición a nuestras vidas en este día a través de su palabra. Vamos a orar juntos para poner este tiempo entonces en la mano del Señor. Amado Padre Celestial, tú que has convocado a tu pueblo de manera soberana en este día, para que venga a ti a ofrecerte un culto racional, un culto agradable, un culto que sea en espíritu y en verdad. Tú mereces toda la gloria y toda la honra por eso, Señor. Hemos acudido a ti hoy a ofrecerte ese culto y también con la esperanza bienaventurada de ser bendecidos por tu presencia, bendecidos por tu palabra, de ser equipados para la obra del ministerio que estamos desarrollando cada uno de nosotros. Queremos pedirte especialmente que tu Espíritu Santo sea hablando hoy a nuestros corazones a través de tu palabra. Amado Señor, asómbranos con tu majestad. Maravilla nuestros corazones con la gloria de tu Hijo, con tu evangelio, amado Señor. Por favor, no permitas que salgamos de este lugar igual. Que tu gloria sea exhibida en este lugar. Que los ojos de la fe se abran. Que nuestros oídos se abran a la verdad. Que podamos extender nuestras manos vacías, temblorosas y débiles para recibir los preciosos tesoros de tu inescrutable y rica verdad. Maravíllanos con la gloria del Hijo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Por favor, Señor, humilla a cada pecador que hay en este lugar. Expón nuestro orgullo. Promueve tu santidad en los corazones. Que salgamos ardiendo, renovados y fortalecidos en ti, para seguir viviendo para la gloria de Dios. Y que yo solo sea una ventana abierta a través de la cual tu pueblo pueda verte hoy, Señor. Te bendigo, Padre. Amén, Señor. Queridos hermanos, vaya conmigo al libro de Efesios. Vamos al capítulo 4, versículos del 17 al 32. Repito, Efesios 4, del 17 al 32, dice la palabra de Dios así: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros.
Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. Gracias al Señor por sus benditas palabras. Hermanos, hay una palabra, hablando de palabras, o hay un término en griego que es muy interesante. Es el término ethos o ethos. La raíz de esta palabra, o el uso histórico de esta palabra, era para darle un nombre al lugar donde se guardaban los caballos, y significaba casilla o estancia, más o menos lo que nosotros hoy llamaríamos como establo. Ese era el uso primitivo de esta palabra, ethos, el lugar donde los caballos se mantenían rígidos. Con los años, el término fue evolucionando hasta que apareció un filósofo muy famoso llamado Aristóteles y estableció la conocida retórica aristotélica. En la retórica de Aristóteles, él utilizó esta palabra ethos para definir la palabra carácter o lo que el hombre es en su esencia. Así que vemos esta palabra que al principio significaba el lugar para guardar caballos, y en la Grecia clásica de repente usan esta palabra para hablar el carácter de un hombre o lo que un hombre es. Lo cierto es que de esta palabra surge una palabra en español que seguramente usted y yo hemos conocido mucho, y es la palabra ética. Palabra ética viene de ethos. El diccionario de nuestro hermano Webster, de 1828, define la ética como la ciencia de la filosofía moral. La ética enseña lo que el hombre debe hacer y las razones por las que debe hacerlo. Eso es ética. En palabras simples y sencillas, ética nos dice lo que nosotros debemos hacer y por qué debemos hacerlo. ¿Cuál es la razón por la que nosotros debemos hacer eso? Nosotros tenemos algo que se llama ética cristiana, ¿verdad? La ética cristiana, en efecto, es lo que nosotros debemos hacer como cristianos y por qué debemos hacerlo. Hablamos de ética cristiana porque a partir del capítulo 4 de Efesios, el apóstol Pablo aborda la ética cristiana. Por supuesto, no la define como ética cristiana, pero todos los imperativos que están allí, lo que nos están indicando es cómo debe lucir una vida, ¿verdad?, que ha abrazado el Evangelio, o cómo debe lucir la vida de un verdadero cristiano. O dicho de otra manera, ¿cuál es el impacto que produce la verdad en aquellos que la han recibido? Y el apóstol Pablo habla de varias esferas. Desde el capítulo 4 dice cómo debe conducirse el creyente en el contexto de la iglesia. Después en el contexto de la familia, específicamente del matrimonio y de los hijos. Después en el contexto del trabajo, específicamente cómo se relacionan los amos con los esclavos. Y en el capítulo 6 nos habla de una ética en el sentido espiritual, porque dice cómo debemos relacionarnos, ¿verdad?, con las luchas espirituales que tenemos. Por lo tanto, el apóstol Pablo está convencido, el pensamiento de Pablo es que el hombre que ha abrazado la verdad tiene una vida distintiva, tiene una vida característica, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a hablar esta mañana, ya es tarde, esta tarde, y vamos a hablar acerca de cómo debe lucir la vida
de un verdadero cristiano. Por eso el tema de este día lo hemos titulado La verdad que conduce a la piedad. Ese es el tema de esta ocasión. La verdad que conduce a la piedad. Bien, y por cierto, quiero aclarar un punto. Por la gloria del Evangelio y la salud de las almas, el apóstol Pablo no tiene la intención de lanzarnos aquí a la mortificación del pecado con una serie de normas rigurosas. Él no está dándonos una serie de listas y está diciendo, ¿sabes qué? Tienes que cumplir esto o si no vas a morir en el intento. Por supuesto que no. Pablo ha dejado bien en claro que el Espíritu Santo es crucial para todo esto. De hecho, él dice que todos hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Nos habla de que el Espíritu Santo de la promesa nos ha sido dado. De hecho, en el capítulo 3 dice que él se ha puesto de rodillas y ha orado para que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos fortalezca en el hombre interior. Así que lo que vamos a escuchar hoy no es una serie de normas vacías, sino que es el reflejo de la asistencia del Espíritu Santo en la vida de aquellos que hemos abrazado la verdad. El bosquejo de hoy será el siguiente. Número 1, vamos a ver cómo la ignorancia pecaminosa conduce a la impiedad. Y ahí vamos a ver una prohibición del apóstol y una advertencia del apóstol. En la segunda parte, que va del verso 20 al 21, vamos a ver entonces cómo la verdad conduce a la piedad. En la tercera parte, vamos a ver cómo luce la vida de ese nuevo hombre, cómo luce la vida o algunos aspectos de la vida del creyente, y finalmente vamos a hacer unas cuantas aplicaciones más. Bien, el argumento que traigo para usted en esta ocasión es la siguiente: la verdad del Evangelio nos libra del error y nos conduce a la piedad. La mayoría nos quedamos en la coma antes de la I. Pero es importante que sepamos esto, que la verdad del Evangelio nos libra del error y nos conduce a la piedad. La verdad que nosotros hemos abrazado no es neutral. No nos deja en una zona muerta, sino que nos conduce activamente a una vida piadosa. Y cuando hablamos de piedad, hablamos de una vida en santidad o una vida en santificación. Dicho eso, mi querido hermano, vuelva conmigo al texto, al versículo 17, y vamos a hablar la ignorancia que conduce a la piedad. Mire lo que Pablo dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Hay solemnidad en las palabras de Pablo, porque el tema que Pablo va a comenzar a desarrollar aquí es de suma importancia. Acaba de describir las verdades más gloriosas del Evangelio. Ahora quiere que andemos en conformidad a semejante llamado. Por lo tanto, con nota solemne, el apóstol dice: esto digo y requiero en el Señor, como lo diría otra traducción, en concordancia con el Señor. Lo que voy a hablar está en perfecto acuerdo con el Señor. Esto no es un capricho apostólico, no es que ya estoy pasado de años y me he vuelto un viejo quisquilloso y normativo, sino que lo que les estoy diciendo tiene toda la autoridad de Cristo. Desechar lo que estoy diciendo es desechar a Cristo. ¿Y qué es lo que Él nos pide? ¿Qué es el requerimiento del apóstol Pablo? Léalo conmigo: que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Y cómo andan los otros gentiles, apóstol Pablo? ¿Cómo andan? Verso 17: en la vanidad de su mente. Cuando nosotros pensamos en la palabra vanidad, podemos ser tentados a quedarnos en la superficialidad del término. Porque cuando nosotros vemos a alguien y decimos, fulano de tal es vanidoso, pensamos que esta persona solo piensa en lujos, casas, carros, comidas, cosas de este tipo, ¿verdad? La vanidad la asociamos con codicia.
Y aunque en efecto la vanidad tiene implicaciones a la codicia, la palabra que Pablo usa aquí tiene mucha más relevancia que eso. De hecho, una traducción adecuada sería la palabra futilidad. Lo que Pablo les está diciendo es que dejen de andar en la futilidad de la mente. La palabra futilidad es importante porque implica vacuidad, falta de contenido, inutilidad, incapacidad para producir los resultados apropiados. No es solamente que dejes de pensar en las cosas materiales. Él está apelando a la forma del razonamiento de estos hombres. Pensaban en cosas vanas, vacías, sin ningún provecho para la salvación y las cosas espirituales. Eso es lo que él está diciendo. Pablo les está diciendo que no deben tener los valores, las disposiciones, los sentimientos y las creencias inútiles de los creyentes. Eso es de los no creyentes. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Ahora, si usted ve el texto, Pablo dice en la vanidad de su mente. Aunque él habla de los gentiles, utiliza el término mente en singular. Porque el apóstol Pablo no está denunciando aquí la forma de pensar de unos cuantos impíos por aquí y unos cuantos impíos por allá. La singularidad del término nos está diciendo que Pablo está hablando aquí de la forma de pensar de una cultura completa. Lo que Pablo está denunciando aquí es la forma en la que piensan los efesios o los de Éfeso. Si el apóstol Pablo estuviera esta mañana aquí, la exhortación sonaría algo así: deja de pensar como los venezolanos. No está diciendo que dejes de ser venezolano, pero que cuidado con la idiosincrasia del venezolano. Porque mucha de esa idiosincrasia en Éfeso era antagónica al evangelio que ellos habían recibido. Aquí no solamente tenemos una prohibición de Pablo, no andes, sino que además tenemos la advertencia a que se puede ser cristiano y seguir pensando como un no cristiano. Nos está diciendo que el proceso no es automático, que la gracia no es un acto de magia. Hay un proceso y que yo debo estar profundamente comprometido con ese proceso. No andes, no deja de caminar, o que tu estilo de vida no sea como el de tu cultura reinante. Bueno, cuando leemos el texto podemos decir, bueno, gracias a Dios yo no tengo pensamientos vanidosos. Realmente yo me ocupo son de las necesidades básicas. Pero cuando apelamos a la palabra y vemos que el término realmente implica futilidad, un pensamiento vacío, sin ningún sentido de trascendencia, entonces muchos tenemos que reflexionar al respecto. ¿Cómo están pensando los creyentes en Éfeso? ¿Cómo están pensando los creyentes en nuestra nación? En el versículo 18, el apóstol Pablo habla de implicaciones de esta mente. Y dice que son ajenos a la vida de Dios y tienen una ignorancia pecaminosa, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Tienen el entendimiento entenebrecido. Han llegado en un proceso a ser incapaces de comprender la realidad que están viviendo. Esto se llama el efecto noético del pecado. Percibimos la realidad, pero la percibimos de manera equivocada, producto del pecado que hay en nosotros. Ellos tienen falta de entendimiento, a tal punto que están ajenos de la vida de Dios, término que significa extranjeros. Así como una nación está
completamente apartada de otra nación que está en el extremo opuesto y están ajenos el uno del otro de lo que está pasando en cada territorio, de la misma manera aquellos que viven en la futilidad de su mente están ajenos de la vida de Dios y por lo tanto no pueden leer apropiadamente la realidad de sus vidas. Saben aplicar lógica, saben razonar, pero lo usan o lo hacen a partir de categorías pecaminosas. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Son extranjeros y están excluidos de la realidad de Dios. ¿Y cuál es la razón? ¿Falta de escolarización? ¿No habían escuelas en Éfeso? ¿Cuál es la razón que nos da el apóstol Pablo? Vuelva al texto. Por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Una doble razón por la cual ellos son ignorantes. La palabra ignorancia, estas dos palabras son interesantes. Mire esto, la palabra ignorancia la ha usado el apóstol en el libro de Hechos para hablar de la ignorancia pecaminosa. Por allá por Hechos 17, el apóstol Pablo dijo que Dios había pasado por alto los tiempos de vuestra, ¿qué? Ignorancia, pero que ahora los estaba llamando ¿a qué? Al arrepentimiento. El apóstol Pedro en su segundo discurso en el libro de Hechos dice claramente eso. Él dice que ellos, juntos con los gobernantes, en su ignorancia, habían matado al autor ¿de qué? De la vida. En la primera carta de Pedro, el apóstol Pedro pide que por favor ya no anden en los deseos de la carne cuando estaban en su ignorancia. Y en la segunda carta, el apóstol vuelve a usar el término para indicar que vivamos de manera digna, para que podamos enmudecer a aquellos que están en su ignorancia. Por lo tanto, este término siempre implica en el Nuevo Testamento una ignorancia pecaminosa. No es falta de educación, no es falta de morales, no es falta de escolarización, es la ignorancia, es cuando reprimes la verdad para cometer pecado. Esa palabra la está usando aquí, esa es la razón. No tienen un problema mental los de Éfesos no tienen un problema mental, tienen un problema. ¿En dónde? En su corazón. Y esa es la segunda razón. Mire lo que dice, por la dureza de su corazón. Dureza es el término porosis en griego, un término muy conocido y que nosotros hemos utilizado para llamar algunas cosas que son muy duras. Había una piedra que era mucho más fuerte que el mármol, se llamaba porosis. Imagínense, una piedra más fuerte que el mármol. Por eso es que en el lenguaje científico usaron esta palabra osteoporosis para explicar el proceso en el que el hueso se va calcificando y se va poniendo muy duro, mucho más duro que el hueso propio. Esa es la palabra que Pablo está usando aquí, muy gráfica, para describir lo que hay en el corazón de estos individuos de Éfeso. Había dureza en su corazón. Y Pablo nos sorprende con la palabra cardia aquí, corazón, nos sorprende. Digo, viene hablando de la mente y de repente nos dice dureza de corazón. Yo hubiese esperado dureza de entendimiento o dureza de mente, pero él dice aquí dureza de corazón. ¿Por qué corazón? Corazón es el lugar donde reside la voluntad del hombre. Su voluntad, sus emociones y su conciencia se habían puesto duras como la piedra. Y a raíz de eso, ellos estaban pensando de manera fútil. Por eso cuando el pastor esta mañana decía, necesitas un cambio de corazón, está diciendo que la raíz de nuestro problema no es cambiar de categorías de pensamiento, sino de corazón. Porque el corazón inclina la mente. Cuando el corazón desea algo, la mente es su esclava. ¿Sí o no? Lo vemos en las consejerías continuamente. Pastor, deseamos irnos a probar suerte en otras tierras. A partir de ese deseo, ha razonado. No hacemos mucho argumentándole si no hay un cambio en el deseo. Pablo nos está dejando claro aquí que todo este problema de los gentiles en Efesio era una dureza en su corazón. Obra que solamente el Espíritu de Dios, por supuesto, puede hacer.
En el versículo 19, Pablo está prohibiendo todo esto, no hagan nada de esto. Pero en el versículo 19 aborda las implicaciones de este corazón endurecido. ¿A dónde los llevó la ignorancia? Lea conmigo. Los cuales después, ¿qué? Muy bien. Aquí está el proceso pecaminoso. Este es el proceso pecaminoso que una y otra vez ocurre en nuestras vidas. Después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impurezas, un lenguaje bastante fuerte. Y esta es la idea. Los gentiles habían abandonado o se habían abandonado ellos mismos a la complacencia de toda clase de deseos sucios. Y por cierto, una cosa es pecar y otra muy diferente es entregarse a la complacencia sexual de la laxivia. Una sociedad inmoral como ella sola, profundamente pervertida. La prostitución era sagrada. Ellos se entregaron, se dejaron dominar por los deseos pecaminosos. Y no solamente se dejaron dominar, lo hacían con avidez. ¿Sabe lo que significa avidez? Sin moderación, sin límite, sin pudor, sin vergüenza, delante de los niños, delante de los ancianos, no les importaban. Lo hacían públicamente. ¿Le parece eso coincidencia con nuestros días? Es relevante la palabra de Dios siempre. Pero lo cierto, hermano, es que Pablo nos está diciendo, este fue el proceso de ellos. Una dureza en sus corazones. Y después se entregaron más y más a la laxivia. Juegue usted con un pecado y verá que le sucede exactamente lo mismo. La primera vez que usted comete un pecado, usted va a llorar por haber pecado. Se va a contristar en su corazón. Pero si usted lo vuelve a cometer, no se lamentará tanto. Para la cuarta vez, usted irá cantando al infierno sin que nadie lo detenga. Usted comete un pecado y algunos dicen, no voy a ir a la iglesia, me siento sucio. Lo vuelve a cometer y ahora va a cantar en la iglesia. ¿Y sabe qué va a decir? La ira de Dios se ha aplacado. No era tan drástico como el pastor decía. Hay una gracia maravillosa. La saeta sigue en tu rostro. Los ojos de Dios están bruñidos de ira santa contra ti, contra tu pecado, pero endureciste tu corazón. Si hay alguien en este lugar que practica un pecado y ha perdido el tormento o el remordimiento, las cosas no han cambiado, solo estás más duro. Que el Señor te ayude. El texto no sugiere que algunos de estos cristianos estaban viviendo a este nivel. Pero Pablo dice, ya no andéis en la futilidad de tu mente, porque si tú no prestas atención a esto, vas a tener grandes consecuencias. Ahora Pablo nos va a contrastar, nos va a dejar en este ambiente miserable, ha dejado un sabor amargo de lo que vive la cultura sin Dios y nos muestra cómo es la nueva vida en Cristo. Y comienza a abordar este punto de la verdad que conduce a la piedad. Mira el verso 20. Mas vosotros, una conjunción que contrasta, ¿verdad? Mas vosotros, vamos a comparar aquí. No habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Y este contraste es sorprendente. Los gentiles
en Efesios tienen una mente fútil, entenebrecida. Ellos están presos de sus propias especulaciones malvadas, pero el creyente es gobernado por una atmósfera de enseñanza completamente distinto. Y la atmósfera que gobierna la enseñanza de estos hombres y la nuestra es Cristo mismo. Nótelo en el texto, la centralidad de Cristo. Él dice, aprendió así a Cristo, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Ves? Pablo está diciendo, no aprendieron solo conceptos acerca de Cristo, no solo definiciones, ni siquiera dogmas. Ustedes aprendieron a Cristo mismo, y esa es la belleza de nuestro evangelio. Él es la verdad, Él es el Verbo encarnado. Por lo tanto, aprender la verdad es aprender a Cristo mismo. A usted, cuando se le enseñó el evangelio, no se le dio una mera definición, se le dio a Cristo mismo. Esa es la naturaleza de nuestra enseñanza, es la persona de Cristo. Pero además de esto, Pablo dice que el maestro fue Cristo mismo. Verso 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado. Por supuesto, muchos de ellos nunca tuvieron contacto con Jesús, pero lo que Pablo está diciendo aquí, cuando me oíste a mí, al hablar de parte de Dios, escuchaste a Dios mismo, escuchaste a Cristo. Cuando yo te enseñé, te enseñó Cristo mismo, porque son hombres fieles que lo que recibe dan. Entonces, fíjate Éfeso, ¿verdad? Un pensamiento fútil. Fíjate el creyente. Recibe a Cristo por Cristo. Y el tema central es Cristo mismo. La segunda parte del verso 21. Y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, Jesús se nos entrega en el evangelio. Jesús es el tema del evangelio y Jesús es el maestro del evangelio. ¿Cómo debe lucir una vida que ha abrazado esa verdad? ¿Cómo luce? No puedes andar igual. Ese es el sentido de Pablo aquí. Hay un sentido de urgencia. No puedes andar igual. Vamos a ver. Verso 22. Mire lo que dice Pablo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Usted debería subrayar deseos engañosos en su Biblia. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cada uno de estos verbos, despojaos, renovaos y vestíos, parecieran sinónimo, pero no lo son. Significan cosas distintas, pero apuntan a una misma verdad. Pero déjeme decirle algo. Las características de estos verbos subordinan toda la idea de Pablo a lo que ya ha venido diciendo. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es que para él es evidente que una persona que ha sido enseñada por Dios o por Cristo es igual, que ha sido enseñada de Cristo y se le ha dado a Cristo, va a hacer esto, va a hacer esto, se va a despojar del viejo hombre. Una imagen gráfica que nos recuerda al hombre que se quita una ropa sucia y vieja porque ya no la puede usar más. Y que va a renovarse, ¿en dónde? ¿En dónde? En su mente. Va a renovarse en su mente. ¿Y qué más va a hacer? No va a quedarse desnudo. Se va a vestir. Hay mucha gente que llega al cristianismo, se quita la ropa de las viejas verdades, o mejor dicho, de las viejas mentiras, pero no se pone la nueva vestimenta. Como decía el pastor, solo reformas morales, pero sigue estando desnudo. Así no puede entrar a la boda del Cordero, usted sabe eso, ¿verdad? Necesita estar vestidos del nuevo hombre. ¿Y cómo es ese nuevo hombre? Está creado según Dios. ¿En qué? En la justicia y en la santidad de la verdad.
es decir, en la rectitud y apartado para Dios según la verdad que Él ha recibido. Y la razón que Pablo nos pide aquí que abandonemos estas viejas vestiduras es que este viejo hombre tiene una característica particular, tiene deseos engañosos. ¿Qué significa deseos engañosos? La palabra significa principalmente deseos que decepcionan. El término engañoso está bien, significa engañosos, pero la traducción primaria serían deseos que decepcionan. Hermano, lo que Pablo está diciendo aquí es que el viejo hombre está viciado, corrompido por deseos corruptos que decepcionan. La lujuria decepciona. El amor al dinero decepciona. El amor a la vanidad, a uno mismo, decepciona. Todos los pecados decepcionan. Nos ofrecen falsa paz, falsa felicidad, falsa seguridad. Y cuando obtenemos el pecado o el pecado se consume en nosotros, somos decepcionados. Por eso esa vieja ropa no puedes lavarla. No puedes plancharla. No la mandes a la tintorería. Quítatela. Porque está corrompida de deseos engañosos, deseos que decepcionan. El problema que vemos hoy en día es que aún en nosotros hay restos de esos deseos. Esos deseos nos impulsan al servicio de la iglesia a veces. Esos deseos nos impulsan a tomar decisiones. Inclusive algunos de esos deseos son los motivos de nuestras oraciones. ¿Sí o no? Entonces Pablo pide aquí, despójate de ese viejo hombre, porque esos deseos decepcionan. Ahora Pablo va a considerar algunos aspectos de este nuevo hombre. O lo que es lo mismo, Pablo nos va a decir hacia dónde nos conduce la verdad, cómo luce una vida piadosa. Por supuesto, no es exhaustiva la enseñanza aquí, está limitada por el contexto, pero nos da bastante luz de cómo debemos vivir. Escuche y recuerde, siempre bajo la asistencia del Espíritu Santo. Nunca una mera reforma moral, como bien lo enseñó su pastor en esta mañana. Entonces Pablo, hermanos, no está interesado en fabricar eruditos evangélicos que solo renueven su mente. Él está llamando a los hombres a una vida piadosa. Y a partir del versículo 25 hasta el 32 vamos a ver algunos de esos aspectos. Primero, desecha la mentira y habla la verdad. ¿Se da cuenta? No solamente prohíbe, además ordena. No solamente hay un aspecto negativo o prohibitivo, sino que también hay un aspecto positivo. No es dejar de hacer cosas, es cambiar esas cosas por cosas buenas. Por lo cual, eso es lo que dice Pablo en el verso 25. Si ustedes están vestidos de este nuevo hombre, hecho conforme a la santidad y a la justicia, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su... Muy bien, con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Una metáfora interesante. Cuando un miembro del cuerpo envía una mala señal al cerebro, el cuerpo entero está en peligro. Digo, si cuando yo me baje de esta tarima que está acá, mis ojos le dicen al cerebro, no te preocupes, el escalón está a 100 metros, me voy a caer. Mis ojos le dan una mala señal a mi cerebro y ponen en riesgo mi cuerpo. Pablo está diciendo algo como esto: hablen la verdad porque son miembros del mismo cuerpo. Fíjate que dice, hablen verdad, no hablen la verdad. Hermano, Pablo es un ortodoxo,
es dogmático, ama la santa palabra de Dios. Pero él aquí está diciendo, hablen verdad. Él no está diciendo, mantengan la doctrina correcta, no cometan errores. Él no está diciendo eso. Eso es verdad, pero no es lo que él está diciendo aquí. Él está diciendo que hablemos con sinceridad los unos a los otros, porque somos miembros del mismo cuerpo. Que seamos francos. Aplicando el texto a nuestra realidad hoy, sería: esforcémonos por vivir vidas transparentes en la iglesia. Hablemos verdad. No nos preocupa en este punto tanto la doctrina o la retórica, sino la sinceridad de corazón con la que nos relacionamos en la iglesia. No pierda de vista nunca ese punto. Porque hay gente que sabe mucha doctrina, que sabe mucha teología, pero en su corazón son oscuros. En la iglesia nadie les conoce. Entonces este era el matrimonio ejemplar de la iglesia, y de repente se divorcian y nadie sabe qué pasó. Si hasta hace un domingo se veían ejemplares y felices, eran la mejor familia de la iglesia, siempre fueron falsos, nunca hablaron la verdad y privaron de la gracia de Dios en la comunidad de la iglesia para que ellos fueran bendecidos. Hablen siempre la verdad, que la relación entre ustedes sea de verdad. Eso se construye con amor y sacrificio. Duele mucho, hermanos, y perdemos muchas bendiciones cuando yo no me puedo acercar a esta hermana a decirle la verdad por miedo a perderla. Se hace mucho daño en la iglesia del Señor cuando eso sucede. Qué bonita una iglesia que me permite ir a mi hermana con toda franqueza, en el amor y en la misericordia de Dios, y decirle lo que está ocurriendo, porque sé que no la voy a perder, seguirá siendo mi hermana. Pero eso se construye. No es solamente hablar de doctrina. Tener la doctrina correcta es una cosa. Aquí el punto es tener la vida correcta. Hablen la verdad. Hablen verdad. Lo otro que Pablo dice en el versículo 26 es que airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. Airaos, pueden airarse, porque Pablo conoce la naturaleza humana y sabe que la ira estará en nosotros hasta que el Señor venga. Airaos, pero que esa ira no les lleve a desobedecer la palabra de Dios. Eso es lo que él está diciendo. No lo hagan de esa manera. No contengan la ira de un día para otro. Resuélvanlo rápido. Porque si no, ustedes le están dando un piso firme al diablo. La mayoría de nosotros pensamos que aquí el término diablo es Satanás, el enemigo sobrenatural de la iglesia. Pero como el término es calumniador, hombres como Martín Lutero pueden tener la razón también. Porque un calumniador no solamente es Satanás, sino cualquier persona o cualquier hombre que dentro de la congregación aprovecha la ira entre dos hermanos para sembrar cizaña. Sea por un enemigo sobrenatural llamado diablo, o sea por hombres calumniadores dentro de la iglesia. Lo que Pablo pide aquí es: aírense, porque va a ocurrir, pero no transgredan la ley de Dios, ni den mucho tiempo a esa ira. Muchas iglesias, muy buenas iglesias, han sufrido muchísimo por los calumniadores. Tenga mucho cuidado, ¿bien? Cuídense mucho de eso. Pablo está hablando aquí de esto. En el 28 dice ahora que no robe, sino que trabaje y comparta.
Entonces, vamos a recapitular. Deseche la mentira y hable verdad. Sea sincero. 2, puede airarse, pero no peque. Y número 3, no robe, sino trabaje y comparta. El que hurtaba, y esa es una gran pregunta que siempre nos hacemos, ¿puede un cristiano robar? Porque él está hablando a los cristianos. Bueno, depende cómo definamos el término hurtar. Porque en el concepto más amplio, el término hurtar significa tomar por posesión algo que es de alguien más. Y en ese sentido, no solamente en Éfeso hay cristianos que roban, en nuestras iglesias locales también pueden haber cristianos que roban. Habían ladrones de camino, pero también habían esclavos que cuando sus amos no los estaban viendo, por venganza a sus amos tomaban lo que no era de ellos. Pablo dice, quienes tienen tales costumbres, no hurten. ¿Y qué vamos a hacer? Digo, si no podemos hurtar, ¿qué vamos a hacer? Pues trabaje. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y trabaje fuerte. Yo creo que Pablo agarró las palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque es la misma palabra, y la usó aquí con este sentido. El Señor dijo, venid a mí, los que están ¿qué? ¿Y qué? Y trabajados, ¿verdad? Habla de una fatiga extrema. Es la misma palabra que usa Pablo aquí. Trabajen y trabajen duro. No roben. No piensen como el resto de los gentiles en Éfeso, que piensan que agarrar una manzana de su amo no es robar. O que piensan que por llegar tarde o por incumplir no están robando. No piensen así. Ustedes trabajen y trabajen duro. Y les voy a dar una razón elevada para que lo hagan. Una razón honorable y evangélica para que trabajen. Para que tengan que compartir con el que padece necesidad. ¡Wow! Es humillante la palabra de Dios, hermanos. Pablo mismo es ejemplo. Pablo en Hechos capítulo 20, en su despedida en Mileto, dijo esto a los hermanos: vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y de los que estaban conmigo. El ideal cristiano o la idea cristiana de las riquezas no es tener para acumularlas, sino para compartirlas para la gloria de Dios, la extensión del reino y el bien de las almas. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Ya no robes. Deja de robar. Trabaja duro. Duro con tus manos y comparte con el que no tiene. En el versículo 29 nos da otra indicación. No es de labios obscenos, sino que edifica con gracia. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria o la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Si ustedes fueron enseñados a Cristo, por Cristo y de Cristo, lo menos que pueden hacer cristianos es hablar como hablaba Cristo. Los enemigos no apresaron a Cristo porque ningún hombre hablaba como Él. El Salmo dice que la gracia se derramó en sus labios. Era un hombre cuyas palabras contenían verdad y admiraba a los hombres. Ustedes aprendan a hablar para que puedan edificar donde haya una necesidad. ¿Somos tan insensibles en estas cosas? Mire, hermano, por experiencia propia,
Cuando redescubrimos el Evangelio y redescubrimos las doctrinas, estamos tan llenos de su belleza que nos volvemos insensibles a la verdadera necesidad de una persona. Pablo pide que no hablen con groserías, con obscenidades, sino con un lenguaje lleno de gracia para que puedan edificar donde haya una necesidad. Seamos sensibles. El pastor se ha esforzado en enseñarles continuamente la importancia de exhortarse los unos a los otros en el amor. No estemos debatiendo, entrando en contiendas innecesarias. Seamos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos. En el versículo 30, Pablo habla de no contristar al Espíritu Santo y no entristezcan al Espíritu Santo. ¿Por qué? Ese Espíritu Santo les acompañará a ustedes porque fueron sellados por Él para el día de la redención final. Él está allí, no le contriste, no le entristezca. Spurgeon, hablando de este texto, nos dice, ojo con lo que implica la tristeza al Espíritu Santo. No piense en que Dios va a andar lastimero por allí dando lástima a causa de su actitud. La lástima del Espíritu Santo o el dolor del Espíritu Santo no es un dolor egoísta, como quien dice, me hirieron o me contristaron. Spurgeon dice, Él está entristecido con nosotros, pero por nuestro bien. Porque Él sabe la miseria que nos costará el pecado que estamos cometiendo. Él lee nuestra tristeza en nuestros pecados. Él se contrista sobre nosotros porque Él ve cuánto castigo tomamos con el pecado y cuánta comunión perdemos por el pecado. Lo cierto es, hermanos, que no debemos entristecer al Espíritu Santo. Todas estas acciones que el apóstol está describiendo lo entristecen. Y llegamos al último punto de nuestro sermón. Deseche la maldad y sea benigno. Quítese de vosotros ¿qué? Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Hermanos, no son sinónimos. Parecen, pero no son. Palabras bien conocidas. Permítame darle una definición rápida para que usted vea lo que Pablo está diciendo aquí. Quítese toda amargura. Esa famosa palabra para los griegos, pícara, que significa básicamente el resentimiento imborrable. Vamos a llamarlo rencor. Bien, quítese de vosotros el resentimiento imborrable. Además, el enojo, o mejor conocido como el timos. El timos para los griegos era la furia intensa, esa furia feroz. Ese era el timos. Él usa esa palabra aquí. No puede haber furia en nosotros. Quítese la ira, es decir, la furia que se mantiene en el tiempo. No hay resentimiento, no hay furia, no hay ira contenida en el tiempo. Y también quítense la gritería. ¿Sí? Que básicamente la palabra significa hablar fuerte. No grites, porque gritas. Mi suegro decía, o mejor dicho, suele decir, que los gritos son el arma de los que no tienen la razón. Hombre que canta aquí como un querubín, pero en su casa grita a su mujer, a sus hijos. Da vergüenza una actitud como esa. No grites. No grites. Madres, padres, jefes, ¿por qué gritan? Porque han perdido el control. Vamos. Tienes al Espíritu Santo. Ejerciten dominio propio. No grites.
Y después Pablo dice maledicencia, o la famosa palabra blasfemia. No blasfemes contra tu hermano. ¿Sabes cuánta gente se nos acerca, sobre todo los jóvenes, más que todo jóvenes, y nos dicen: pastor o hermano, creo que he blasfemado contra el Espíritu Santo? Hay libros que se han escrito de esto. Todavía no conozco la primera persona que me ha dicho: he blasfemado contra mi hermano, he blasfemado contra él en mi corazón. Bueno, preocupémonos por no blasfemar. La palabra blasfemia simplemente significa adjudicar algo a alguien que no ha cometido. Es dañar la reputación de otros. Nada de eso en ustedes. En lugar de eso, sean benignos unos con otros, sean bondadosos, de corazón tierno, misericordiosos. Perdónense unos a otros. Y aquí está la vara para medir las relaciones en la iglesia. Perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo. Que el perdón desinteresado, inmerecido, incondicional, generoso, electivo de Dios que ustedes recibieron sea el estándar con el cual ustedes vivirán en la iglesia. Hermanos, solo me queda concluir con un par de aplicaciones. ¿Puedo concluir con un par de aplicaciones, mi querido hermano? Gracias. Hermanos, una cosa es orar, cantar himnos los domingos, conocer de memoria todas nuestras confesiones históricas. Eso es una cosa. Y otra cosa es muy diferente, que la palabra de Dios sea el principio controlador de nuestras vidas. Eso es diferente. El cristianismo es como el sol, hermanos, porque brilla con luz propia. Y además, a través del cristianismo, puedo mirar correctamente lo demás. Al igual que la luz del sol ilumina todo lo demás. Está bien aprender a cantar como cristianos. Vamos a aprender a pensar como cristianos y a vivir como cristianos. Porque necesitamos ciudadanos allá afuera que piensen como cristianos. Que cuando vayan a elecciones piensen como cristianos. Que cuando críen a sus hijos y vayan a elegir el colegio piensen como cristianos. Que cuando vayan a tomar decisiones de negocio piensen como cristianos. Que sea la palabra de Dios el principio controlador para ustedes. Número 2, recuérdese bien que el fundamento de tu ética es el carácter de Dios, las verdades gloriosas del Evangelio. No son presuposiciones especulativas de los hombres. Nosotros hacemos lo que hacemos porque Dios se ha dado a conocer en su palabra. Esa es la norma que norma, la santa ley de Dios. Querido hermano, reflexione siempre respecto a su vida, porque todavía hay en nuestro corazón engaño. Y muchos de los deseos engañosos hoy están dominando nuestras decisiones. Nos encanta racionalizar el pecado. Usted comete un pecado una vez, otra vez y otra vez, y usted va a crear toda una estructura mental para racionalizar ese pecado. Evalúe, mi querido hermano, hermana y amigo que nos visita. Evalúe los deseos de su corazón. Porque dice la palabra de Dios que los caminos del hombre son muchos y los deseos del corazón del hombre son muchos, y algunos parecen ser caminos rectos, pero terminan en caminos de muerte. La mente es una esclava de un corazón pecaminoso. Sépalo bien. Trabajen como iglesia
por construir relaciones transparentes. No solamente es hablar de la verdad, sino también es hablar verdad, lo que soy con mis hermanos. Esto es lo que soy, un débil hombre necesitado de la gracia de Dios. No le nieguen la gracia de Dios a sus hermanos. Permitan siempre que gobierne aquí vidas, relaciones transparentes. Que cuando yo entre por esa iglesia no tenga que ponerme las alas y la aurora. Que pueda ser auténtico. Y que cuando el Señor descienda a encontrarse con su pueblo, pueda beber los ríos de gracia que hay para mí. Sobre todo, dejen que sus pastores, la familia de sus pastores, sus esposas e hijos y sus diáconos, beban de la misma gracia, de la misma fuente que les están conduciendo a ustedes a beber. No hay dos varas. No hay una vara para el pastor y su esposa y sus hijos y una vara para ustedes. Es la misma gracia. Por favor, dejen que los pastores vengan y beban de la gracia de Dios. No se las nieguen. Quiero terminar mis últimas palabras para los no creyentes. Pablo nos ha dejado ver una vez más la miserable condición del hombre que no tiene a Cristo. Su forma de pensar, su forma de sentir y por lo tanto su forma de actuar es completamente fútil, es inútil, es vacía, no tiene ninguna trascendencia, no hay un sentido apropiado de la realidad de Dios. Está sin Cristo y sin Dios en el mundo. Su corazón está duro e insensible, está habituado al pecado, le gusta pecar, ha racionalizado el pecado y por eso anda como si nada ha pasado. Y tú los confrontas y ellos dicen: no te preocupes, yo no tengo nada con Dios. Es que no me preocupa que tú no tengas nada con Dios. Es que Dios tiene algo contigo. No, yo no tengo nada contra Dios. No, pero Dios tiene algo contra ti, su santa ira. Y aunque vivimos en una sociedad que el pecado es como beber agua, la ira de Dios se mantiene inalterable en el tiempo y santa. Escúchame, hermano y visitante, estamos infectados hasta la médula de la idiosincrasia de nuestros países. La cultura ha hecho una metástasis tan grande que no nos damos cuenta realmente de la gravedad del pecado, de lo que estamos haciendo. Pero mire a Cristo hoy. Mírelo en el Gólgota, clavado en esa cruz, expresando con todo temor: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? No estaba jugando con el pecado allí, estaba bebiendo de la copa de la ira. Y esa copa sigue preparada para aquellos que desprecian el sacrificio del Hijo de Dios. Mi llamado para usted en este día, hermano, amigo que nos visita: venga a Cristo. Arrepiéntase de su vieja manera de vivir. Ya deje de coquetear con el pecado, porque la risa se le borrará algún día. Y estoy seguro que usted se lamentará de cada sermón que usted escuchó y le prestó poca atención. Joven que estás aquí, que te ves fuerte como si fueras un águila, también las margaritas van a cubrir un día tu tumba. Tus días son solo un ayer. Y cuando no te des cuenta, estarás frente al Creador de este universo, lleno de gloria y majestad, rindiendo cuenta por la vida que llevaste.
¿Qué pasa? Venga Cristo. Los ríos de gracia siguen abiertos para usted. Arrepiéntase de su pecado, incline su rostro y dígale: Señor, heme aquí. Te he dado la espalda, he vivido a mi manera. Fuiste un amuleto religioso, cultural por años. Hoy quiero que seas el Salvador y Señor de mi vida. Quebranta mi alma, destrúyeme y vuélveme a ser, porque en eso tú eres experto. Oremos. Amado Padre, te doy gracias por tu palabra. Nos has humillado una vez más. Para estas cosas, ¿quién es suficiente, Señor? ¿Quién puede vivir a la luz de estos estándares? Pero tu palabra nos dice que el nuevo hombre que ha sido revestido en justicia y santidad de la verdad debe esforzarse por vivir de esta manera. Amado Señor, capacita a tu pueblo hoy. Pon un ardiente deseo en nuestro corazón para vivir para la gloria de Dios, para embellecer la doctrina con nuestra vida y embellecer nuestra vida con la doctrina. Oh Señor, que seamos cartas abiertas todos los días de nuestra vida. Perdónanos por ofenderte con la ligereza de nuestra vida. Ayúdanos a resolver hoy con un vivo y ardiente deseo de vivir para ti, de gastar nuestros años para la gloria de tu nombre, porque solo tú le das sentido a nuestra vida, solo tú le das propósito a nuestra vida, pero que solo tú eres nuestra vida, Señor amado. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén.